Volvemos ahora con el estudio de la Mishnah. Estamos estudiando el Pirkei Avot, todavía capítulo 1, la Mishnah, la número 13. Recuerda que estamos estudiando el consejo que nos dejaron, en primer lugar, dos Jajamín, Hillel y Shammai. Estamos estudiando ahorita lo que nos dio a conocer Hillel. ¿Vamos? Ahora, el mismo Hillel decía: el que busca honores pierde su fama. El que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber. El que no estudia merece la muerte. Y el que abusa de su poder lo pierde. Bien. Esto que vamos a estudiar, bueno, es muy importante el consejo que nos está dando. ¿No? Muy importante el consejo que nos está dando Hillel. Ya se nos está acabando. Dice el texto: el que busca honores, aquí está, no tenemos el otro. El que busca honores, quiere aumentar en honores, dice, pierde su fama. Lo poco que ya ha obtenido como resultado de sus acciones, lo que ya le es reconocido, por estar buscando más honores, que lo acepten, que lo exalten con ciertas palabras. Entonces, el que busca honores, el que quiere aumentar en honores, pierde su fama. El que quiere ser reconocido en las acciones que realiza, va a perder aquello que ya le ha sido reconocido. ¿Entiendes? Si algo ya ha logrado por sí mismo y ha sido digno de fama, pero queriendo obtener algún honor, entonces termina por querer aumentar los honores, termina perdiendo su fama. Dice el texto: el que no aumenta en conocimiento. Aquí nosotros tenemos ahora algo a favor. Aumentar en conocimiento. ¿Sí? Si no aumentas en conocimiento, pierdes a la baja en saber. Conocer las cosas. Tenemos que constantemente educarnos, cultivarnos, estudiar, leer mucho, poner en práctica lo que conocemos, meditar, entender lo que nos rodea, mantenernos siempre con el deseo de conocer más las cosas. La persona que no aumenta su conocimiento de todas las cosas que nos rodean, ¿qué dice? Pierde el saber, pierde la sabiduría. ¿Entiendes? La sabiduría no puede permanecer allí sola, tiene que estar alimentándose, y se alimenta de conocimiento, del estudio, de la lectura, de la práctica. Por supuesto, en aquello que tú quieres hacerte sabio, en ese rubro tienes que ahondar en tu conocimiento. Para conservar y aumentar la sabiduría, has de aumentar el conocimiento. ¿Estamos? Así se lee en el Pirkei Avot, consejo de Hillel: el que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber. El que no estudia, dice, el estudio,
el que no estudia, o sea, si no aumentas tu estudio, ¿qué dice? Mira, merece la muerte. ¿A qué grado se aprecia el conocimiento en nosotros? La persona que no estudia, que no se prepara, que no se instruye, merece la muerte. La mente necesita constantemente estar aprendiendo. Esto lo logra, te digo, estudiando, adquiriendo conocimiento, aumentando la sabiduría. La persona que no se mueve en estos conceptos merece la muerte. Merece no estar en este mundo, porque a este mundo entonces nosotros venimos a conocer, a saber y a estudiar. Y la persona que no dedica su tiempo a esto, o que pierde su tiempo en otras cosas, en lugar de estar aumentando, entonces merece la muerte. Akadosh Baruj Hu nos puso en esta tierra para aumentar en estos conceptos. Sobre todo, te digo, en cada uno de los rubros de la vida en los cuales yo quiero adquirir sabiduría, yo debo estudiar y conocer de ello. Esta clase es para el estudio y apego en la Torah. Entonces, ¿nosotros qué debemos estudiar? La Torah. Para adquirir conocimientos y sabiduría de la Torah. Para aumentar en el conocimiento de la Torah. La persona que no estudia, no aumenta en su conocimiento, merece la muerte. Tenemos aquí un propósito en la vida. Conocer, saber, aprender, estudiar. Es el propósito de la vida. ¿Entiendes? Esa regla es importante. Cuando tú estudias, encuentras motivación, inspiración para seguir en esta vida. La persona que pierde eso, entonces está dirigiéndose hacia la muerte. Y ahí muy importante. Y finalmente, lo último que dice el texto: y el que abusa de su poder, lo pierde. Entonces aquí con respecto del poder, que quiere aumentar en poder, dice, pierde el poder. ¿Sí? Pierde el poder. El poder lo vamos a alcanzar precisamente sin perseguir honores. No vamos a perseguir honores. Si alguien quiere honrarnos de alguna forma, lo hará por sí mismo. Nosotros no hacemos las cosas por tener honor. La fama crece por nuestras acciones. Nuestro conocimiento y nuestra sabiduría y nuestro estudio nos da un mayor apego a la vida. Nos hace mejores personas. Personas de ese tipo, humildes, sencillas, que no persiguen los honores y que ocupan su vida en estos tres conceptos positivos, finalmente van a tener poder. Llegada a esta situación del poder, si haces mal uso del poder, el cual viene por la humildad, por no buscar los honores, y por el estudio, el conocimiento y el saber, viene el poder. Pero si tú usas el poder de forma inadecuada, lo pierdes. El poder es bueno, pero es para servir, para que pongas en el beneficio de los demás tu conocimiento, la vida, lo contrario de la muerte. Por eso es importante tener sencillez y estudio, para que nosotros podamos
influenciar de buena forma, con la autoridad adquirida por esto, entonces podamos de buena forma ayudar y servir a los demás. Para eso se necesita mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho estudio de las situaciones y de las cosas para ayudar a los demás. Y sobre todo, por el simple hecho de servirlo, de servirles, de hacerlo. La persona que se sirve del poder, que abusa del poder, lo pierde. Mucha gente ha tenido conocimiento y sabiduría en los conceptos que ellos prefieren y con eso obtienen el poder. Después hacen mal uso de ese poder, se sirven de él. Destino, se pierde ese poder. Y con eso se pierde todo. Lo que pudo haber ganado en un principio, lo termina perdiendo. Y esto es lo que dice Hillel. Está esperando a través de este consejo que nosotros nos desarrollemos de forma importante. Es lo que quiere Hillel, que sus discípulos, nosotros, podamos desarrollarnos de forma importante en el estudio de la Torá, en nuestra humildad como persona y ponerla al servicio de los demás. ¿Bien? Esto es para todos. Shalom.